Para meditar en esta hora en la palabra del Señor, yo les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su primera carta, en su capítulo 4, y vamos a leer de los versículos 1 al 5. El tema que hoy vamos a tratar definitivamente tiene que ver incluso con la situación que prevalece y que vemos en nuestros días. Claro está que es palabra de Dios y es para todos los tiempos, pero creo que en este sentido es pertinente poder nosotros hablar y ser claros en cuanto a la palabra del Señor. Y nada de lo que vamos a decir está fuera de orden, sino conforme a las Sagradas Escrituras. Y en 1 Timoteo capítulo 4 versículos 1 al 5 dice así: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, sino si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. No cabe duda de que cuando nosotros nos volvemos no intérpretes de la palabra, sino modificadores de la misma, nosotros no solamente caemos en una profanación, sino que estamos desacatando totalmente a las Sagradas Escrituras y estamos nosotros participando de lo que dice la palabra del Señor, añadiéndole a las Sagradas Escrituras o quitándole, y esto definitivamente cae en una condenación. Y es una condenación realmente catastrófica y en muchos aspectos definitiva en cuanto a la apostasía que ha de manifestarse, como dice el apóstol Pablo, posteriormente, y que nosotros en realidad lo estamos viviendo. Es por eso entonces que nosotros vamos a pensar en esta hora en lo que nosotros podríamos llamar doctrinas de Dios y de los demonios, porque en realidad eso es: o estamos conforme a la palabra del Señor y entonces estamos nosotros siguiendo las doctrinas del Señor, o estamos apartándonos de manera total y completa y entonces estamos nosotros siguiendo las doctrinas de los demonios. Y Satanás es sutil y es astuto para hacernos ver y entender de que aparentemente nosotros estamos haciendo bien y creemos que el Señor puede aplacarse o puede en un momento determinado atenerse a lo que nosotros inventamos y nosotros ponemos por doctrinas que son aparentemente de la palabra del Señor, pero que en realidad nosotros las hemos inventado. Nuestro Señor Jesucristo mismo decía: este pueblo, como dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, siguiendo como doctrinas mandamientos de hombres que les han sido enseñadas. En otras palabras, estas personas o estos apóstatas, esta gente que se dedica a modificar las Sagradas Escrituras y por eso mismo se percatan y quieren que nadie las conozca, porque están abiertamente en contra de la palabra de Dios. Y las Sagradas Escrituras nos enseñan, y es clara y es contundente en este sentido. Es el Espíritu Santo quien nos enseña, dice el apóstol Pablo, y es de Espíritu Santo quien nos dice exactamente, le decía el apóstol Pablo, lo que había de acontecer de manera posterior y completa. Ahora bien, el apóstol Pablo amonestaba a Timoteo, y con razón, porque le decía: necesitas estar preparado, porque el Espíritu dice claramente en cuanto a lo que ha de acontecer en el futuro. Bien.
¿Qué es entonces lo que el apóstol Pablo enseña en relación con lo que nosotros venimos diciendo? Primero, la acción de las doctrinas demoníacas en el mundo. Versículos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, esto es el producto de mentes contaminadas que, profanando la palabra del Señor, enseñan doctrinas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿y quiénes son estas personas? Son personas que han apostatado totalmente, se han apartado totalmente de las Sagradas Escrituras y entonces han comenzado a enseñar el producto de su propia imaginación. Ahora bien, en este sentido, incluso estas personas tienen que estar preparadas para engañar a los demás. Por eso es que son de corazones hipócritas y mentirosos y que con toda saña en realidad enseñan cuestiones de esta naturaleza, pero que son contrarias a las Sagradas Escrituras. Pero su mente hipócrita, su mente insensible, que en este sentido el apóstol Pablo los llama mentes cauterizadas, es decir, sus mentes ya están cerradas, cegadas por el error, y entonces siguen sus propias mentiras e inventan cada fábula y mentira con el propósito de cautivar a las mentes que les siguen y que en ese sentido están dispuestas a escucharles, pero que están de manera total y completa en oposición a la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos enseña que estos tiempos serán peligrosos, pero serán peligrosos precisamente por eso, porque estas personas serán espíritus engañadores que enseñarán doctrinas de demonios. Son doctrinas totalmente infernales y que sin embargo la gente los escucha y que se iban a imponer de esa manera, de esa naturaleza. Ahora bien, para que nosotros realmente logremos comprender qué es lo que la palabra del Señor nos enseña, necesitamos leer la palabra de Dios. Ir a las Sagradas Escrituras. ¿Es esto cierto? ¿Es esto mentira? Pero, para que la gente no se dé cuenta, definitivamente, tienen que separarlas de la palabra de Dios. Y es por eso que no quieren que escuchen y lean de manera total y completa lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Ahora bien, nosotros debemos de aprender y de ver por nuestra propia iniciativa y voluntad, ir y buscar qué es en realidad lo que nos enseña la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios nos dice que estas son nada más ni nada menos que doctrinas demoníacas, que son mentiras, falsedades que han impuesto sobre la gente y que sin embargo ellos los están escuchando. Pero no solamente eso, sino que lo han llevado a la práctica. Y entonces estas personas se encuentran cautivas de doctrinas totalmente diferentes a la palabra del Señor. ¿Quién se ocupa de analizar las Sagradas Escrituras? ¿A quién le interesa? Prácticamente a nadie. ¿Por qué? Porque están realmente convencidas de las doctrinas que se les ha enseñado y aparentemente como doctrinas de Dios. Pero esto no es más que un sentido diabólico. Es una mentira flagrante. Es una profanación de la palabra del Señor. Y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Que a la iglesia
que Timoteo estaba pastoreando, que en esta ocasión, en este lugar, en esta carta, se encontraba en la iglesia de los Efesios. Y entonces no solamente le enseña Timoteo a la iglesia de los Efesios, sino a toda la iglesia en general, a todas las iglesias en todo lugar, la iglesia de Dios, la iglesia del Señor, pero que todas las iglesias locales lograran comprender que estas doctrinas en realidad son doctrinas basadas en la mentira y en la falsedad, que son engaños, y por medio de ellas someten y cautivan a las mentes incrédulas, y que igual que ellos se han encontrado sometidos al error total y completo. Ahora bien, aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo a través del apóstol Pablo que en realidad el Espíritu Santo era quien le estaba diciendo y enseñando al apóstol Pablo. En aquel entonces, cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo, aún no se manifestaban este tipo de doctrinas. Estaban los apóstoles para poder resguardar en un momento dado la doctrina pura y limpia que el Espíritu Santo les había dado. Sin embargo, dice el apóstol, sin embargo, en el futuro se van a manifestar este tipo de doctrinas. E incluso el apóstol Pablo mandó llamar a los ancianos de la misma iglesia de Éfeso y les dijo y les advirtió: porque después de mi partida yo sé que incluso dentro de ustedes mismos habrá personas que enseñarán cosas totalmente diferentes a la verdad que yo les he enseñado. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando se aparta de Dios, comienza a enseñar doctrinas inventadas de su propio corazón. Y como son inventadas de su propio corazón, que es un corazón caído y pervertido, ¿qué es lo que puede salir de esa gente? Mentiras y falsedades. Ahora bien, ¿cuáles son esas doctrinas? Segundo lugar, las doctrinas que están en efecto contrarias a las Sagradas Escrituras, las encontramos en los versículos 4 y 5. Dice la Biblia. En el versículo 3 y 4, dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 3. Solo versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. He ahí una doctrina diabólica, la doctrina del celibato. Es decir, que van a prohibir casarse. Fíjese bien, el apóstol Pablo lo está escribiendo y le está anunciando a Timoteo por inspiración del Espíritu Santo, cosas que aún en aquel entonces no se veían, pero que en el futuro, dijo el apóstol Pablo, en el futuro ha de manifestarse. El celibato, el prohibir el matrimonio, el que las personas no se casen, eso es doctrina demoníaca. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Son mentiras, son falsedades. Es blasfemia contra el Señor, profanación de la palabra de Dios. Y nosotros como tal debemos detenerla. Pero no solamente eso. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, la abstinencia de alimentos, no comer en determinados días,
carne, principalmente no comer carne en determinados días, carne roja o no sé qué cosas en ese sentido. Es triste y es lamentable, pero la humanidad y las personas se han impuesto a creer de que a Dios se le puede aplacar con abstinencias externas y mentirosas. Ya con eso es más que suficiente. Es decir, en otras palabras, están basando la santidad y la pureza de las personas y supuestamente aplacando a Dios por medio de prácticas externas. Y ya con eso están cumpliendo con el Señor. Mentira flagrante, falsedad y engaño. Y que sin embargo está tan arraigado en el corazón de las personas que lo cumplen al pie de la letra. Se abstienen de alimentos y con esto, incluso en ese sentido, se llevan, podemos decirlo así, de ribete el hecho de la oración. Dice, porque con acción de gracias participasen de ella los creyentes y los que han conocido la verdad. Ahora bien, es necesario que los que han conocido ya la verdad, que los que son creyentes en el Señor, no solamente rechacemos esta clase de doctrina, sino que para nada debe formar parte de nuestra doctrina espiritual, porque va contrario a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en ese sentido es clara, es clara. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos enseña que tanto el celibato como abstenerse de comer, que como creyentes debemos ser participantes de ello, es contrario a la palabra de Dios. Y si no, vea usted lo que nos dice en Hebreos capítulo 13 y versículo 4. Hebreos capítulo 13 y versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos. No está aceptando a nadie. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los cobardes e incrédulos los juzgará Dios. Pero a los adúlteros, fornicarios los juzgará Dios. Esto dio pie en realidad a que surgieran los pedófilos, los adúlteros, y en ese sentido incluso el hecho de que surgieran millones y millones de abortos en todo el mundo. Esa misma ciudad eterna está fundada ¿sobre qué? Sobre millones de abortos. Y ahí mismo se dará testimonio en el día del juicio que todo esto era diabólico y mentiroso, contrario a la palabra de Dios. Pero ¿a qué dieron pie estas gentes? Dieron pie precisamente a esto, a los pedófilos, a los que practican realmente la unión sexual, pero terminan en abortos. Y entonces cayeron totalmente en la doctrina más que diabólica de esa maldad. Es por eso entonces que el apóstol Pablo estaba advirtiendo a Timoteo que tuviese cuidado, porque este tipo de doctrinas iba a aparecer en la misma iglesia del Señor. ¿Qué es entonces lo que nosotros debemos de hacer? No solamente tener cuidado, sino que olvidarnos de esa práctica diabólica, demoníaca y mentirosa, y atacarla de una vez por todas, porque es contraria a la palabra de Dios. Porque
cuando el hombre comienza a modificar las sagradas escrituras, en realidad lo único que está haciendo es metiendo conceptos humanos que son producto de una mente depravada y perversa, porque ha caído en las manos del demonio. Solo la palabra de Dios es clara, y en ese sentido nosotros nos debemos de basar en lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y por último, debemos contrarrestar esto con la enseñanza divina. ¿Y cuál es? Versículos 4 y 5. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Fíjese bien, fíjese bien. ¿Qué es lo que estas gentes están atacando y contrarrestando? Lo que Dios creó. Lo que Dios creó. El Señor, cuando creó todo, dijo, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Incluso en una ocasión en que el apóstol Pedro se encontraba en determinado lugar y tuvo hambre, se le apareció una visión con toda clase de animales y le dijo una voz, Pedro, levántate, mata y come. Y Señor, ninguna cosa inmunda he comido desde mi juventud. Desde lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Eso significa entonces, eso significaba el hecho de que el evangelio iba a ser predicado también a los gentiles. Pero ¿qué le estaba diciendo? Que en realidad todo lo que Dios había creado era bueno para alimentarnos nosotros mismos. En ese sentido, entonces, nosotros debemos de entender que todo lo comestible, si se puede comer, si es comestible, debemos de comerlo en todo tiempo y en todo momento, porque es hechura de Dios. Porque es hechura de Dios. Porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse. Nada. Si se toma con acción de gracias. Ven ustedes cómo incluso esto hizo que realmente el pueblo jamás diese gracias por los alimentos. Nosotros no podemos expresar en realidad, pagarle al Señor o expresar un pago para con Dios por nada, pero sí ser agradecidos. Ser agradecidos por lo que Dios ha puesto sobre la mesa, con lo que Dios nos ha dado, incluso las fuerzas para poder adquirirlo. Y todo eso proviene de Dios. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios por los alimentos que nosotros tomamos. Por eso, una práctica santa y correcta es, antes de cada alimento, orar y darle gracias a Dios por lo que el Señor nos ha otorgado, porque todo proviene de Dios. ¿No acaso dijo el Señor Jesucristo? Dios hace que su sol salga sobre malos y buenos, su lluvia caiga sobre justos e injustos, y todo incluso produce la tierra para toda clase de personas, incluso los maleantes y los perversos. Nosotros que creemos y que hemos entendido que todo proviene de Dios, debemos de ser agradecidos, y previo a la alimentación debemos nosotros darle gracias a Dios por lo que tenemos. Ahora bien, la palabra de Dios y la oración ha sido sacrificada.
precisamente por ellos, por esta gente que ha enseñado doctrinas demoníacas, doctrinas perversas y que han profanado la palabra del Señor. Y entonces creemos que con algo externo ya con eso estamos cumpliendo delante de Dios. Qué terrible, qué triste, qué horrible es precisamente ver esta esclavitud en la cual se encuentra toda la gente que sigue estos principios y estas enseñanzas. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Debemos de hacer lo que sigue, lo que dice la palabra de Dios. Ser agradecidos por todo lo que Dios nos da. Y comer en todo tiempo todo lo que Dios nos da. Si tenemos para comer. Pero si no tenemos, darle gracias a Dios por lo que no tengamos. Pero en este sentido tenemos que ser claros y contundentes. Estas doctrinas son demoníacas. El celibato y el abstenerse de comer en cualquier día es en realidad doctrina perversa y del demonio. Nosotros debemos de creer lo que la palabra de Dios nos enseña y cuidarnos de no ser engañados por este tipo de doctrinas que conducen solamente a la perversidad y al demonio. Que el Señor Jesucristo abra su entendimiento, que el Señor Jesucristo abra su corazón y no solamente lo recibamos, sino que entendamos exactamente que todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.